Esteban tomó un sorbo de café, el mismo café que yo había comprado con mi propia pensión. $60,000. Acababa de pagar $60,000 de sus deudas de tarjeta de crédito hace apenas 3 días. Y ahora, sentado en mi propia sala, usando mi wifi, comiendo las galletas que yo había horneado esa mañana, mi propio hijo me miraba con desprecio. Mamá, necesito que sepas algo. Gabriela no te soporta más. ¿Y sabes qué? Yo estoy completamente de acuerdo con ella. Las palabras salieron de su boca como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si no hubiera acabado de destruir a la mujer que lo trajo al mundo. Como si no hubiera acabado de escupir en la cara de quien había vaciado su cuenta de ahorros para salvarlo de la bancarrota. Me quedé helada. Literalmente helada. $60,000. 3 días. 3 malditos días. Mira, mamá, continuó, acomodándose en mi sillón como si fuera el dueño de la casa. Gabriela dice que eres demasiado entrometida, que siempre opinas sobre todo, que la hace sentir incómoda en su propia casa. Su propia casa. La casa que yo les ayudé a pagar el enganche. La casa cuya hipoteca rescaté cuando estuvieron a punto de perderla el año pasado. La casa donde yo cuidé a mi nieto mientras ellos se fueron de vacaciones a Europa con mi dinero. Recordé ese momento. Habían llegado bronceados, relajados, con regalos caros para todos menos para mí. Habían hablado durante horas sobre los restaurantes, los hoteles, las compras. Todo pagado con mis ahorros de toda una vida. Pero no dije nada. Algo extraño estaba pasando dentro de mí. Una calma peligrosa, como el silencio antes de la tormenta. También mamá, siguió Esteban, dejando la taza sobre mi mesa de centro sin siquiera usar un posavasos. Gabriela dice que siempre te metes en nuestros asuntos, que das consejos que nadie te pide, que haces que se sienta juzgada. Consejos que nadie me pide. Como cuando le dije que no gastaran tanto en ropa de diseñador cuando tenían deudas. Como cuando le sugerí que hicieran un presupuesto antes de pedirme más dinero. Como cuando les dije que tal vez era hora de que aprendieran a administrar su dinero. Juzgada. Ella se sentía juzgada por la mujer que había trabajado turnos dobles para pagarles todo. Ella se sentía juzgada por quien había vendido joyas familiares para ayudarlos. Esteban siguió hablando, justificando, explicando por qué su esposa tenía razón en odiarme. Cada palabra era una bofetada más. Pero yo había dejado de escuchar. Mis ojos se posaron en algo que no había visto en años. Allí, en la esquina del escritorio de mi difunto esposo Martín, sobresalía un sobre amarillento. Algo que no recordaba haber visto jamás. Él sobretenía mi nombre escrito con la letra inconfundible de Martín. Benita. Decía. Solo eso. Pero había algo más. Una fecha. La fecha de su muerte. ¿Cómo era posible? Había limpiado ese escritorio 1000 veces en los últimos 5 años. Había organizado cada papel, cada documento. Conocía cada centímetro de esa superficie de madera. Ese sobre no había estado ahí jamás. Además, mamá, siguió Esteban sin darse cuenta de que yo había dejado de prestarle atención. Gabriela piensa que deberías buscarte tus propios amigos, tus propias actividades, en lugar de siempre estar pendiente de nosotros. Mis propias actividades. Como si trabajar hasta los 65 años para ahorrar cada centavo para ayudarlos fuera un hobby. Como si sacrificar mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera una buena educación fuera diversión. Recordé todas las veces que cancelé planes con mis amigas porque él necesitaba que cuidara al niño. Todas las veces que no fui a clases de baile porque él necesitaba dinero urgente. Todas las veces que dejé de hacer las cosas que me gustaban porque mi familia me necesitaba. Pero ese sobre, ¿cómo era posible que estuviera allí después de tantos años? Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por el dolor que me causaba mi hijo, sino por una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Y otra cosa, mamá, la voz de Esteban se volvió más dura. Gabriela dice que ya no podemos seguir dependiendo de tu ayuda financiera. Que necesitamos ser independientes. Independientes. Después de $60,000. Después de años de rescates financieros. Después de pagar sus estudios, su carro, su boda, sus vacaciones. Después de pagar las cuotas de su casa cuando no podían hacerlo. Después de pagar las cuentas médicas cuando nació mi nieto. Ahora querían ser independientes. Por favor, mamá, espero que entiendas,
continuó Esteban. Gabriela dice que es mejor que no vengas tan seguido. Que tal vez una vez al mes está bien. Y que cuando vengas, es mejor que no te quedes tanto tiempo. Una vez al mes. Después de haber estado disponible para ellos 24 horas al día, 7 días a la semana, durante décadas. Después de haber corrido a ayudarlos cada vez que me llamaban, sin importar la hora. Pero yo ya no estaba allí. Mentalmente, había viajado a ese sobre. A ese misterio que Martín había dejado para mí. A esa fecha que coincidía exactamente con el día en que perdí al amor de mi vida. Esteban finalmente se calló. El silencio llenó la habitación como una nube pesada. Yo me levanté lentamente, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Entiendo, le dije. Mi voz sonó diferente, más fría, más decidida. Entiendo perfectamente. Él pareció aliviado, como si hubiera esperado una explosión que nunca llegó. Pero lo que no sabía era que algo dentro de mí acababa de despertar después de años de sueño. Ese sobre amarillento me llamaba. Y tenía la sensación de que todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de que Esteban se fue, me quedé parada en la sala durante lo que parecieron horas. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza como un eco doloroso. Pero ese sobre amarillento me hipnotizaba. Me acerqué al escritorio de Martín con pasos lentos, como si estuviera caminando hacia mi destino. Mis dedos temblaron cuando tomé el sobre. El papel estaba suave, gastado por el tiempo, pero la tinta seguía siendo clara. Mi nombre, escrito con la letra de mi esposo. La fecha de su muerte. Y algo más que no había notado antes. Una pequeña frase en la esquina inferior, para cuando más lo necesites. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta doblada y algo más. Una llave pequeña, dorada, que no reconocí. Y había otra cosa. Una dirección. Una dirección que me era completamente desconocida. Mi querida Benita, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que algo malo ha pasado. Algo que me obligó a tomar medidas que nunca quise tomar. Probablemente te están lastimando, probablemente están abusando de tu generosidad, y probablemente estás empezando a sentir que diste demasiado y recibiste muy poco a cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era como si Martín hubiera podido ver el futuro. Como si hubiera sabido exactamente lo que iba a pasar. Siempre supe que eras demasiado buena para este mundo, continuaba la carta. Demasiado generosa. Demasiado dispuesta a sacrificarte por otros. Por eso tomé ciertas precauciones. Por eso nunca te conté sobre la propiedad. ¿Qué propiedad? Mi corazón comenzó a latir más rápido. La dirección que está en este sobre te llevará a una casa que compré hace 20 años. Una casa que está completamente pagada. Una casa que siempre fue tuya, aunque no lo supieras. La compré con una herencia de mi padre, dinero que nunca mezclé con nuestras cuentas. La puse a tu nombre desde el primer día. Una casa que era mía y yo no lo sabía. Pero eso no es todo, amor mío. En esa casa hay algo más. Algo que va a cambiar tu vida para siempre. La llave que está en este sobre abre una caja fuerte que está en el sótano. Adentro encontrarás documentos, certificados y pruebas de inversiones que hice durante años. Inversiones que ahora valen una fortuna. Inversiones. Una fortuna. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la carta. Benita, tienes más dinero del que jamás imaginaste. Suficiente para vivir el resto de tu vida sin depender de nadie. Suficiente para hacer todo lo que siempre quisiste hacer, pero nunca pudiste porque siempre estabas ayudando a otros. Me senté en la silla del escritorio, sintiendo como si el mundo se hubiera volteado al revés. Todo este tiempo había estado viviendo como una mujer pobre, sacrificándome, ahorrando cada centavo, cuando en realidad era rica. Pero hay algo más que necesitas saber, continuaba Martín en su carta. He estado observando a nuestra familia. He visto cómo se aprovechan de ti. He visto cómo Esteban y Gabriela te tratan como si fuera su banco personal. Por eso decidí hacer algo al respecto. Hace 2 años, antes de morir, cambié mi testamento. Dejé instrucciones muy claras de que si alguna vez te trataban mal, si alguna vez abusaban de tu generosidad, si alguna vez te faltaban el respeto, perderían todo lo que esperaban heredar de mí. ¿Qué? ¿Martín había hecho eso?
El testamento que conocen es falso, Benita. El verdadero está en la caja fuerte. En él, les dejo solo lo mínimo legal. Todo lo demás es tuyo. La casa, los terrenos, las cuentas bancarias que no conoces, las inversiones. Todo tuyo. No podía creerlo. Martín había planeado todo esto. Había protegido mi futuro de una manera que yo nunca imaginé. Sé que probablemente te sientes culpable por esto. Sé que probablemente piensas que deberías compartir todo con Esteban. Pero amor mío, necesito que entiendas algo. El amor verdadero no explota. El amor verdadero no lastima. El amor verdadero no toma y toma sin dar nada a cambio. Tenía razón. Martín tenía razón en todo. Ve a esa dirección, Benita. Toma lo que es tuyo. Comienza la vida que mereces. Y si alguna vez Esteban y Gabriela vienen a pedirte perdón, si alguna vez se dan cuenta del error que cometieron, entonces podrás decidir si quieres perdonarlos o no. Pero esa decisión será tuya, y será desde una posición de poder, no de desesperación. La carta terminaba con una postdata que me partió el corazón y me lo sanó al mismo tiempo. PD Benita, durante 40 años te vi dar y dar sin recibir nada a cambio. Durante 40 años te vi sacrificar tus sueños por otros. Es hora de que vivas para ti. Es hora de que seas feliz. Es hora de que tengas el poder de elegir quién merece estar en tu vida. Te amo para siempre, Martín. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto con la llave. Me quedé sentada allí durante un largo rato, procesando todo lo que acababa de descubrir. $60,000. Había dado $60,000 a un hijo que me despreciaba, cuando en realidad tenía una fortuna esperándome. Pero lo más importante no era el dinero. Era la sensación de poder. Por primera vez en décadas, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Me levanté del escritorio y caminé hacia el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había sido humillada por su hijo esa tarde. Esta mujer tenía secretos. Esta mujer tenía poder. Esta mujer tenía opciones. Tomé las llaves de mi carro y salí hacia esa dirección misteriosa. Era hora de reclamar mi vida. El viaje hasta la dirección que Martín había dejado en la carta me tomó 40 minutos. 40 minutos en los que mi mente no dejó de dar vueltas. Cada semáforo en rojo me daba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Cada kilómetro me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba más a quien realmente era. La dirección me llevó a un barrio que nunca había visitado. Un barrio hermoso, tranquilo, con casas grandes y jardines bien cuidados. Casas que claramente valían una fortuna. No podía ser posible que una de ellas fuera mía. Pero ahí estaba. Número 847. Una casa de 2 pisos, con un jardín frontal lleno de rosas rojas y un camino de piedra que llevaba hasta la puerta principal. Era perfecta. Era como las casas que siempre había soñado, pero nunca pensé que podría tener. Estacioné el carro y me quedé sentada por unos minutos, simplemente mirando. Esta casa había sido mía durante 5 años y yo no lo sabía. Mientras yo me sacrificaba para ayudar a Esteban y Gabriela, mientras yo vivía contando cada centavo, tenía esta belleza esperándome. Salí del carro con la llave dorada en la mano. Mis pasos sonaban extraños en el silencio del barrio. Era como si estuviera caminando en un sueño. Como si en cualquier momento fuera a despertar y descubrir que todo había sido una fantasía. Pero la llave entró perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió con un suave clic, y el aroma que me recibió me hizo llorar inmediatamente. Olía a Martín. Olía a su colonia, a sus cigarros, a ese perfume especial que solo él tenía. La casa estaba impecable. Alguien la había estado cuidando. Alguien había estado pagando por mantenerla limpia, por mantener el jardín, por asegurarse de que todo estuviera perfecto para cuando yo llegara. Caminé por la sala, tocando los muebles, las cortinas, los cuadros en las paredes. Todo era hermoso. Todo era mío. En la mesa del comedor había un ramo de flores frescas y una nota. Bienvenida a casa, señora Benita. Hemos estado esperando este día durante 5 años. Todo está listo para usted. La caja fuerte está en el sótano, detrás del librero de la esquina. Esperamos que sea muy feliz aquí. Con cariño, el equipo de mantenimiento. El equipo de mantenimiento. Martín había contratado a alguien para cuidar esta casa durante años.
esperando el día en que yo la necesitara. Había planeado todo hasta el más mínimo detalle. Subí las escaleras hacia la recámara principal. Era enorme. Tenía un balcón que daba al jardín trasero, una cama king size con sábanas que parecían de hotel de lujo, y un vestidor más grande que mi sala actual. En el tocador había productos de belleza caros, perfumes, cremas. Todo pensado para mí. Pero lo que más me emocionó fue lo que encontré en el closet. Había ropa. Ropa hermosa, cara, en mi talla exacta. Vestidos elegantes, trajes, zapatos, bolsas. Una nota pegada en el espejo decía: para la nueva vida de la mujer más maravillosa del mundo. Bajé al sótano con el corazón latiendo a 1000 por hora. Efectivamente, detrás del librero de la esquina había una caja fuerte empotrada en la pared. La llave dorada abrió la puerta con facilidad. Adentro había de todo. Documentos, certificados, estados de cuenta. Pero lo primero que tomé fue el testamento verdadero. Lo leí 3 veces antes de poder creerlo. Martín me había dejado todo. Absolutamente todo. Esta casa, otra casa en la playa, terrenos, cuentas bancarias, inversiones. Tomé uno de los estados de cuenta más recientes. Los números eran tan grandes que tuve que sentarme en el suelo. $4 millones. 4 millones. En inversiones que habían estado creciendo durante 5 años. Había más. Certificados de acciones de empresas que reconocí, algunas que cotizaban muy bien en la bolsa. Documentos de propiedades que ni siquiera sabía que existían. Pólizas de seguro de vida que sumaban otro millón. Era rica. No solo rica. Era millonaria. Había estado viviendo como una mujer pobre cuando en realidad tenía más dinero del que jamás podría gastar. Pero había algo más en la caja fuerte. Una carpeta marcada con las palabras: para el día de la venganza. La abrí con curiosidad. Adentro había fotografías. Fotografías de Esteban y Gabriela. En restaurantes caros, en tiendas de lujo, en vacaciones exóticas. Todas tomadas con mi dinero. Pero no eran fotos normales. Eran fotos que mostraban lo que realmente pensaban de mí. Una foto los mostraba riéndose en un restaurante, alzando copas de vino caro. En la parte de atrás, alguien había escrito lo que estaban diciendo, brindando porque la vieja idiota pagó otra vez nuestras deudas. Otra foto los mostraba en una joyería. Gabriela probándose un collar que costaba más de lo que yo ganaba en un año. La nota decía, diciendo que se lo van a comprar con el dinero de la próxima emergencia familiar que inventen. Había más. Conversaciones grabadas. Mensajes de texto. Evidencia de que durante años habían estado burlándose de mí a mis espaldas. Evidencia de que habían inventado emergencias para sacarme dinero. Evidencia de que me veían como una estúpida que podían manipular. Una grabación en particular me partió el corazón. Era la voz de Gabriela hablando con alguien por teléfono. La vieja es tan tonta, le inventé que necesitábamos dinero para el carro y me dio $10,000 sin hacer preguntas. Deberíamos haberle pedido más. Es como tener un banco personal que nunca dice que no. Y la voz de Esteban en el fondo: mi madre siempre ha sido muy ingenua. Cree que somos una familia feliz. No se da cuenta de que solo la soportamos por su dinero. Me quedé sentada en el sótano durante horas, leyendo, viendo, escuchando. Cada documento, cada foto, cada grabación era una puñalada más. Pero también era poder. Era evidencia. Era la verdad que necesitaba para tomar las decisiones que venían. Martín no solo me había dejado dinero. Me había dejado justicia. Me había dado las herramientas para defenderme. Me había dado la oportunidad de elegir mi propia venganza. Cuando finalmente subí del sótano, ya había oscurecido. Caminé por mi nueva casa, encendiendo las luces, sintiendo como cada paso me alejaba más de la mujer que había sido. La mujer ingenua. La mujer explotada. La mujer que daba sin recibir. Me serví una copa de vino del bar que Martín había instalado en la sala y salí al jardín trasero. Era hermoso. Tenía una fuente, rosales, un gazebo perfecto para leer. Era todo lo que siempre había querido. Saqué mi teléfono y marqué el número de Esteban. Pero no para hablar con él. Solo para escuchar su voz cuando respondiera. Para recordar el tono despectivo que había usado esa tarde.
para asegurarme de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. Mamá, contestó sorprendido. ¿Estás bien? Has estado muy callada. Estoy perfecta, le dije. Mejor que nunca. Y era verdad. Por primera vez en años, me sentía perfecta. Mañana comenzaría mi nueva vida. Mañana comenzaría mi venganza. Esa noche dormí en mi nueva casa por primera vez. Dormí en la cama más cómoda que había tenido en mi vida, entre sábanas de seda, en una habitación que era 3 veces más grande que mi dormitorio anterior. Pero lo más importante era que dormí en paz. Por primera vez en años, dormí sin preocuparme por el dinero, sin preguntarme si Esteban me llamaría con otra emergencia, sin sentir esa presión constante en el pecho. Desperté temprano, como siempre, pero esta vez fue diferente. Me desperté porque quise, no porque tenía que levantarme a hacer algo para alguien más. Me duché en el baño principal, que tenía una tina de hidromasaje y una regadera con vista al jardín. Me puse uno de los vestidos que Martín había elegido para mí. Un vestido verde elegante que me hacía ver 10 años más joven. Desayuné en el comedor, con vista al jardín de rosas. Café de la máquina espresso que ni siquiera sabía que tenía. Pan tostado con mermelada casera que alguien había dejado en el refrigerador. Era como vivir en un hotel de lujo, excepto que todo era mío. Después del desayuno, tomé una decisión. Era hora de ejecutar el plan que había estado formando en mi cabeza toda la noche. Pero primero, necesitaba hacer una llamada. Busqué en los documentos de la caja fuerte hasta encontrar el número del abogado de Martín. Un hombre llamado Pablo Hernández. Marqué el número con manos temblorosas. Señora Benita, contestó inmediatamente. He estado esperando su llamada durante 5 años. ¿Usted sabía? Sabía todo, respondió. Su esposo me contrató para manejar sus asuntos después de su muerte. Para asegurarme de que usted recibiera todo cuando fuera el momento correcto. ¿Y cuándo supo que era el momento correcto? Cuando usted abriera la caja fuerte. Martín me dijo que eso solo pasaría cuando realmente lo necesitara. Cuando finalmente se diera cuenta de que la estaban explotando. Tenía razón. Siempre la tuvo. ¿Está lista para proceder con la siguiente fase del plan? ¿La siguiente fase? Su esposo dejó instrucciones muy específicas sobre lo que debía pasar después de que usted descubriera la verdad. Instrucciones que incluyen una reunión familiar muy especial. 1 hora después, Pablo estaba en mi puerta. Era un hombre mayor, distinguido, con una sonrisa cálida pero ojos firmes. Llevaba un portafolio lleno de documentos y una expresión que me dijo inmediatamente que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Martín lo planeó todo, me explicó mientras nos sentábamos en la sala. Desde el momento en que se enfermó, supo que esto iba a pasar. Conocía a su hijo mejor de lo que usted cree. Me mostró más documentos. Evidencia de que Martín había estado investigando a Esteban y Gabriela durante años. Había contratado a un investigador privado que documentó cada mentira, cada manipulación, cada vez que se burlaron de mí. Su esposo quería que usted tuviera todas las armas necesarias para defenderse, continuó Pablo. Pero también quería que tuviera la oportunidad de perdonar, si ellos realmente se arrepentían. ¿Perdonar? Martín era un hombre justo. Creía en las segundas oportunidades. Por eso diseñó lo que él llamaba la prueba final. ¿Qué prueba? Una reunión familiar donde usted revelará la verdad. Donde ellos tendrán la oportunidad de disculparse genuinamente y cambiar su comportamiento. Si lo hacen, usted puede decidir ser generosa. Si no lo hacen, usted tiene toda la justificación del mundo para cortarlos de su vida para siempre. La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. ¿Estaba lista para ese confronto? ¿Cuándo? Cuando usted diga. Pero Martín sugirió que fuera pronto. Que no les diera tiempo a sospechar que algo había cambiado. Decidimos que sería esa misma noche. Pablo se encargaría de llamar a Esteban y decirle que había aparecido un testamento adicional de Martín que necesitaba ser leído con toda la familia presente. Que era urgente y que no podía esperar. Después de que Pablo se fue, pasé el día preparándome. No solo físicamente, sino emocionalmente. Me puse el vestido más elegante que encontré en el closet. Me maquillé como no lo había hecho en años. Me peiné de una manera que me hacía ver poderosa, sofisticada. Pero lo más importante era lo que estaba pasando por dentro.
Por primera vez en décadas, me sentía en control. Me sentía poderosa. Me sentía como si fuera yo quien tenía las cartas en la mano. A las 6 de la tarde, sonó el timbre. Era Esteban y Gabriela. Los vi por la ventana antes de abrir. Esteban se veía nervioso, como siempre que había cuestiones legales de por medio. Gabriela llevaba uno de sus vestidos caros, el que probablemente había comprado con el dinero que le di la semana pasada. Cuando abrí la puerta, sus expresiones me dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaban sorprendidos por cómo me veía. Sorprendidos por la casa. Sorprendidos por todo. «Mamá», dijo Esteban, mirando a su alrededor. «¿De quién es esta casa?» «Es mía», respondí simplemente. «¿Tuya? ¿Cómo?» «Entren. Van a enterarse de todo». Los guié hacia la sala. Pablo ya estaba ahí, con todos los documentos organizados en la mesa de centro. También había algo más. Una grabadora de audio, claramente visible. Gabriela se sentó en el borde del sillón, como si estuviera lista para salir corriendo. Esteban no dejaba de mirar alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. «Buenas noches», dijo Pablo con tono profesional. «Gracias por venir con tan poca anticipación. Soy Pablo Hernández, el abogado de la familia. Estamos aquí porque han surgido algunos documentos importantes relacionados con la herencia de Martín». «¿Qué documentos?», preguntó Esteban inmediatamente. «Documentos que cambian todo lo que creían saber sobre la situación financiera de su madre». Vi cómo Gabriela y Esteban intercambiaron miradas. Miradas que decían claramente que estaban calculando cuánto más dinero podrían sacarme. Pablo abrió el primer folder. «Pero antes de que ustedes vean estos documentos, necesito preguntarles algo. ¿Están contentos con la relación que tienen con Benita?» «Por supuesto», respondió Esteban demasiado rápido. «Mi madre es muy importante para nosotros». «¿Muy importante? ¿En qué sentido?» Pablo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba dándoles la oportunidad de decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. «Bueno», dijo Gabriela, «ella siempre ha sido muy generosa con nosotros». «¿Generosa? ¿O los han estado explotando?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo sus cerebros trabajaban, tratando de encontrar la respuesta correcta. «No sé de qué habla», dijo Esteban finalmente. «¿No? Entonces tal vez esto les refresque la memoria». Pablo puso la primera fotografía sobre la mesa. La foto de ellos brindando en el restaurante, con la nota sobre lo que estaban diciendo. Sus caras se pusieron blancas. Era el momento de tomar el control. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Esteban y Gabriela miraban la fotografía como si fuera una bomba que acabara de explotar en sus manos. Sus caras habían pasado del color normal a un blanco cadavérico en cuestión de segundos. «¿De dónde sacaron esto?», susurró Gabriela, su voz apenas audible. «Esa es solo la primera de muchas», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Pablo, por favor, muéstrales el resto». Pablo comenzó a colocar las fotografías una por una sobre la mesa de centro. Cada imagen era una puñalada más profunda. Ellos en la joyería, comprando cosas caras con mi dinero. Ellos riéndose en vacaciones que yo había pagado. Ellos en restaurantes donde el costo de una sola cena equivalía a mi presupuesto mensual de comida. «Esto no es lo que parece», tartamudeó Esteban, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «¿No? Entonces tal vez esto les ayude a aclarar las cosas». Pablo puso el reproductor de audio en la mesa y presionó play. La voz de Gabriela llenó la habitación. «La vieja es tan tonta, le inventé que necesitábamos dinero para el carro y me dio $10,000 sin hacer preguntas. Deberíamos haberle pedido más. Es como tener un banco personal que nunca dice que no». Gabriela se puso de pie como si la hubiera picado una serpiente. «Eso es ilegal. No pueden grabarnos sin nuestro permiso». «En realidad», respondió Pablo con una sonrisa fría, «sí pueden. Cuando las grabaciones se toman en lugares públicos, o cuando hay evidencia de fraude, son completamente legales». «¿Fraude?». La voz de Esteban se quebró. «Por supuesto. Inventar emergencias para obtener dinero es fraude. Mentir sobre su situación financiera para manipular a una persona mayor es fraude. Explotar emocionalmente a alguien para beneficio económico es fraude.
Pablo siguió reproduciendo grabaciones. La voz de Esteban diciendo: mi madre siempre ha sido muy ingenua. Cree que somos una familia feliz. No se da cuenta de que solo la soportamos por su dinero. Cada palabra era como una bofetada. Pero ya no me dolían. Ya no tenía ese nudo en el estómago. En su lugar, sentía algo más poderoso. Sentía claridad. Sentía justicia. Mamá, comenzó Esteban, pero yo levanté la mano para silenciarlo. No. Ahora me toca hablar a mí. Durante 30 años, desde que te casaste, he estado dando y dando sin parar. Pagué tu educación universitaria. Pagué tu primer carro. Pagué tu boda. Pagué el enganche de tu casa. Pagué las cuotas cuando no podías hacerlo. Pagué las cuentas médicas cuando nació mi nieto. Pagué sus vacaciones. Pagué sus deudas de tarjeta de crédito. $60,000 hace apenas 3 días. Mis palabras salían con una fuerza que no sabía que tenía. Años de silencio se estaban derramando como una presa que finalmente se rompe. Y durante todo ese tiempo, ustedes se han estado burlando de mí. Me han visto como una idiota. Como un banco personal. Como alguien tan desesperada por amor que regalaría hasta su último centavo. Eso no es cierto, murmuró Gabriela, pero sus ojos no podían encontrar los míos. ¿No es cierto? Pablo, por favor reproduce la llamada telefónica del mes pasado. Una nueva grabación llenó el aire. Esta vez era Gabriela hablando con una amiga. Benita es tan patética. Se cree que somos una familia cercana, pero solo fingimos porque necesitamos su dinero. Esteban dice que cuando se muera, vamos a heredar todo y finalmente seremos libres de pretender que nos importa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Pablo parecía afectado por la crueldad de esas palabras. Gabriela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de miedo, de alguien que acababa de darse cuenta de que su fuente de dinero estaba a punto de desaparecer. Mamá, por favor, dijo Esteban, su voz desesperada. Podemos explicarlo todo. Estábamos pasando por un momento difícil. Estábamos estresados. No hablábamos en serio. ¿Estresados? ¿Durante 30 años? ¿Estresados cuando se fueron a Europa con mi dinero? ¿Estresados cuando compraron esa casa de campo que creían que yo no sabía que existía? Sus ojos se abrieron como platos. No sabían que yo sabía sobre la casa de campo. Pablo puso más documentos sobre la mesa. Pruebas de todas las propiedades que habían comprado con mi dinero. Pruebas de todas las mentiras que me habían dicho. Pruebas de cada manipulación. Pero esto no es lo más importante que van a descubrir hoy. Continué. Lo más importante es que todo este tiempo, mientras yo me sacrificaba por ustedes, mientras yo vivía contando cada centavo para poder ayudarlos, resulta que soy millonaria. ¿Qué? Esteban y Gabriela dijeron al unísono. Pablo puso el testamento verdadero sobre la mesa. Su padre, Martín, era mucho más inteligente de lo que ustedes pensaban. Durante años estuvo documentando su comportamiento. Durante años estuvo preparándose para este momento. Soy dueña de esta casa, continué. Soy dueña de otra casa en la playa. Soy dueña de terrenos que valen millones. Tengo inversiones que han estado creciendo durante 5 años. Tengo más dinero del que jamás podré gastar. Las caras de Esteban y Gabriela pasaron por todas las emociones posibles. Shock, incredulidad, pánico, y finalmente, codicia pura. Eso significa que nosotros también somos ricos, dijo Gabriela, su voz llena de esperanza desesperada. No, respondí firmemente. Ustedes no son nada. El testamento que conocían era falso. En el verdadero, Martín les deja exactamente $1,000 a cada uno. El mínimo legal. ¿$1,000? Esteban se veía como si fuera a desmayarse. $1,000 cada uno. Con una condición. Solo reciben ese dinero si pueden demostrar que realmente se arrepienten de cómo me han tratado. Si pueden demostrar que su amor por mí es real, no fingido por interés económico. ¿Cómo podemos demostrar eso? Preguntó Gabriela desesperadamente. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo demuestra alguien que su amor es real cuando durante años ha sido falso? Pablo cerró su portafolio. Su trabajo estaba hecho. Había revelado todas las cartas.
Ahora era mi turno de decidir cómo jugar la mano ganadora. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín se veía hermoso bajo las luces de la noche. Mi jardín. Mi casa. Mi vida. Por primera vez en décadas, todo era realmente mío. Durante 30 años, ustedes han tenido el poder en esta relación, dije sin voltearme. Ustedes decidían cuando necesitaban dinero. Ustedes decidían cómo tratarme. Ustedes decidían si yo merecía respeto o no. Me volteé para enfrentarlos. Los dos estaban llorando ahora, pero yo podía ver en sus ojos que seguían calculando. Seguían tratando de encontrar una manera de manipular la situación a su favor. Pero ahora el poder es mío. Ahora yo decido. Yo decido si ustedes merecen estar en mi vida. Yo decido si ustedes merecen mi perdón. Yo decido si ustedes alguna vez volverán a ver un centavo de mi dinero. El silencio se extendió por lo que parecieron horas. Finalmente, Esteban habló. ¿Qué tenemos que hacer? Esa, le dije, es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué van a hacer porque es lo correcto, no porque esperan obtener algo a cambio? Los dejé con esa pregunta colgando en el aire. Porque por primera vez en 30 años, yo tenía todo el tiempo del mundo para esperar su respuesta. Los días que siguieron a esa revelación fueron los más extraños de mi vida. Esteban y Gabriela habían salido de mi nueva casa esa noche completamente destrozados, con las pruebas de su traición resonando en sus oídos y la realidad de su situación financiera golpeándolos como un martillo. Yo, por otro lado, me desperté cada mañana sintiéndome más ligera. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante décadas y finalmente me lo hubiera quitado de encima. Pasé esos primeros días explorando mi nueva vida, visitando la casa de la playa que Martín me había dejado, conociendo a los administradores de mis propiedades, aprendiendo sobre las inversiones que habían estado creciendo silenciosamente durante años. Pero lo más liberador era el silencio. No sonaba el teléfono con emergencias inventadas. No recibía mensajes desesperados pidiendo dinero. No tenía que preocuparme por si Esteban y Gabriela estaban bien, porque por primera vez en décadas, sabía exactamente lo que pensaban de mí. Una semana después de la confrontación, decidí que era hora de comenzar el siguiente capítulo de mi vida. No el capítulo de la venganza, sino el capítulo de la reconstrucción. El capítulo donde Benita finalmente vivía para Benita. Contraté a una decoradora para renovar completamente mi casa anterior. La casa donde había vivido durante años contando centavos iba a convertirse en algo especial. En algo que honrara la memoria de Martín y que sirviera a un propósito más grande. Mientras supervisaba las renovaciones, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Celia, quien vivía en otro estado y con quien había perdido contacto años atrás debido a mis constantes preocupaciones por Esteban. Benita. Su voz sonaba preocupada. Me enteré de lo que pasó. Pablo me llamó y me contó todo. Pablo la había llamado siguiendo las instrucciones de Martín. Había una lista de personas que debían ser contactadas cuando llegara el momento. Personas que habían sido apartadas de mi vida porque yo estaba demasiado ocupada siendo explotada por mi hijo. No puedo creer que no me hayas contado lo que estaba pasando, continuó Celia. No puedo creer que hayas estado sufriendo todo esto sola. No quería preocuparte, respondí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. ¿Preocuparme? Benita, soy tu hermana. Se supone que debo preocuparme por ti. Se supone que debemos cuidarnos mutuamente. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo doloroso. No solo había perdido dinero y respeto por culpa de Esteban y Gabriela. Había perdido relaciones. Había perdido conexiones importantes porque estaba demasiado avergonzada de admitir que me estaban explotando. Celia vino a visitarme al día siguiente. Cuando vio mi nueva casa, cuando entendió completamente lo que había estado pasando, se puso a llorar. Hermana, me dijo abrazándome. Has estado viviendo como una pobre cuando eras rica. Has estado viviendo como si no tuvieras a nadie cuando me tenías a mí. Pasamos horas poniéndonos al día. Me contó sobre su vida, sobre sus hijos, sobre todas las cosas que me había perdido porque estaba demasiado absorta en los problemas fabricados de Esteban. Pero también me contó algo más importante. ¿Sabes qué me dijo Martín antes de morir? Preguntó. ¿Martín te habló antes de morir? Me llamó. Me dijo que si algo le pasaba, probablemente necesitarías ayuda.
Me dijo que Esteban y Gabriela se estaban aprovechando de ti, pero que tú eras demasiado buena para verlo. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque me dijo que no lo hiciera. Me dijo que tenías que descubrirlo por ti misma, que tenías que llegar al punto donde estuvieras lista para defenderte. Me dijo que si yo intervenía demasiado pronto, solo encontrarías excusas para seguir siendo explotada. Martín había pensado en todo. Incluso había protegido mi relación con mi hermana, asegurándose de que ella estuviera disponible cuando yo finalmente estuviera lista para reconstruir mi vida. 2 semanas después de la confrontación, mientras Celia y yo planeábamos la renovación de mi casa anterior, sonó el timbre. Era Gabriela. Sola. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, y llevaba ropa que definitivamente no era de diseñador. Benita, por favor. Necesito hablar contigo. Celia me miró con una expresión que decía claramente que no confiaba en ella, pero yo decidí escuchar. Después de todo, tenía curiosidad de saber qué tipo de manipulación intentaría esta vez. Gabriela se sentó en el borde del sillón, igual que había hecho esa noche. Pero esta vez había algo diferente en su postura. Algo que parecía genuinamente derrotado. Sé que no tengo derecho a estar aquí, comenzó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hicimos. Tienes razón, respondí simplemente. Pero necesito que sepas que estos han sido los peores días de mi vida. No porque perdimos el dinero. Bueno, no solo por eso. Sino porque me di cuenta de lo terrible que he sido contigo. ¿Te diste cuenta? ¿O te diste cuenta de que se acabó tu fuente de ingresos? Las dos cosas, admitió, y esa honestidad me sorprendió. No voy a mentirte más, Benita. Al principio solo estaba desesperada por el dinero. Pero luego, cuando me quedé sola estos días, cuando realmente pensé en todo lo que habías hecho por nosotros. Se quedó callada por un momento, luchando con sus emociones. Mi propia madre murió cuando yo tenía 25 años. No tengo hermanas. No tengo familia. Tú has sido la única figura materna que he tenido en mi vida adulta. Y yo te traté como basura. Sus lágrimas parecían reales esta vez. Pero yo había aprendido a ser escéptica. ¿Dónde está Esteban? Pregunté. No quiso venir. Dice que todo esto es tu culpa. Dice que si realmente nos amaras, nos habrías contado sobre el dinero desde el principio. Dice que nos engañaste al hacerte pasar por pobre. ¿Y tú qué piensas? Pienso que mi esposo es un idiota. Pienso que hemos sido los peores seres humanos del planeta. Pienso que tú tenías todo el derecho del mundo de mantener tus finanzas privadas. Celia, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo que quieres, Gabriela? No quiero nada, respondió. Bueno, eso es mentira. Quiero que Benita me perdone. Quiero la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor. Quiero la oportunidad de ser la nuera que ella se merecía desde el principio. ¿Y si ella no te perdona? Entonces voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganarme ese perdón. Porque finalmente entiendo lo que perdí. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín estaba floreciendo bajo el cuidado profesional que ahora podía permitirme. Era hermoso, perfecto, como todo en mi nueva vida. Gabriela, le dije sin voltearme. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Sí. En la cena de Navidad hace 12 años. ¿Recuerdas lo que te dije esa noche? Se quedó callada por un momento. Te dije que esperaba que fuéramos amigas. Que esperaba que me vieras como una segunda madre. ¿Y recuerdas lo que tú me dijiste? Me dijiste que esperabas lo mismo. ¿Era verdad? En ese momento sí. Realmente lo era. Pero después me dejé influenciar por mis propias inseguridades, por mi necesidad de control, por mi incapacidad de aceptar ayuda sin resentimiento. Me volteé para mirarla. Por primera vez en 12 años, Gabriela me estaba dando respuestas honestas. ¿Qué ha cambiado? Me quedé sin excusas. Me quedé sin mentiras. Me quedé sin trucos. Y cuando todo eso desapareció, lo único que quedó fue la verdad. La verdad de que tú has sido la persona más generosa, más paciente, más amorosa que he conocido en mi vida. Y yo desperdicié eso. El silencio se extendió entre nosotras. Celia me miraba, esperando mi reacción. Gabriela mantenía la cabeza baja, esperando mi veredicto.
Por primera vez desde esa noche de confrontación, sentí algo que no había esperado sentir. Sentí una pequeña grieta en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. 3 meses habían pasado desde aquella conversación con Gabriela. 3 meses en los que había comenzado el proyecto más importante de mi vida. La renovación de mi casa anterior había terminado, y lo que una vez fue el lugar donde viví contando centavos se había convertido en algo extraordinario. Algo que honraba no solo la memoria de Martín, sino también el dolor que había vivido y la fortaleza que había encontrado. Lo llamé Casa Esperanza. Un centro de apoyo para mujeres mayores que estaban siendo explotadas por sus familias. Un lugar donde podían venir a recibir asesoría legal, apoyo emocional y, lo más importante, la validación de que no estaban locas, que no estaban exagerando, que su dolor era real. Celia había decidido mudarse cerca para ayudarme con el proyecto. Había vendido su casa en el otro estado y comprado una propiedad a solo 10 minutos de la mía. Por primera vez en décadas, tenía a mi hermana de vuelta en mi vida. El día de la inauguración oficial de Casa Esperanza llegó un grupo de voluntarias que me dejaron sin palabras. Berta, una señora de 72 años que había perdido toda su herencia por culpa de un hijo adicto a las drogas. Carmen, de 68, cuya hija la había convencido de firmar documentos que la dejaron sin casa. Mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, pero que no habían tenido la suerte de tener un Martín que las protegiera. Pero la voluntaria que más me sorprendió fue Gabriela. Había aparecido en mi puerta 3 semanas antes con una propuesta que jamás esperé escuchar. Benita, me dijo ese día. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero he estado leyendo sobre tu proyecto y quiero ayudar. ¿Ayudar? ¿Cómo? Conozco sobre administración de empresas. Trabajé en recursos humanos antes de casarme con Esteban. Puedo ayudarte con la organización, con los procedimientos, con todo lo que necesites. ¿Por qué harías eso? Porque necesito hacer algo bueno con mi vida. Porque durante años exploté la bondad de alguien, y ahora quiero usar mis habilidades para proteger a otras mujeres de que les pase lo mismo. La miré por un largo momento. En esos 3 meses, Gabriela había cambiado. Ya no era la mujer manipuladora que había conocido. Había encontrado un trabajo de medio tiempo en una oficina, había vendido todas las cosas caras que había comprado con mi dinero, y había empezado a ir a terapia. ¿Y Esteban? Pregunté. Esteban y yo nos estamos divorciando. La noticia me impactó más de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque él no puede cambiar. Benita. Porque sigue creyendo que tú nos traicionaste. Porque sigue buscando maneras de manipular la situación. Porque se casó conmigo cuando yo era igual de tóxica que él, y ahora que estoy tratando de ser mejor, ya no somos compatibles. ¿Y mi nieto? Pablo tiene 8 años. Está viviendo conmigo. Y por primera vez en su vida, está aprendiendo que el amor no viene condicionado al dinero. Está aprendiendo que su abuela es una mujer fuerte e independiente, no un banco personal. La decisión de dejar que Gabriela fuera voluntaria en Casa Esperanza fue una de las más difíciles que había tomado. Pero también fue una de las más acertadas. Su experiencia como explotadora le daba una perspectiva única para ayudar a otras víctimas a reconocer las señales de manipulación. El primer grupo de mujeres que llegó a Casa Esperanza me recordó por qué era tan importante este trabajo. Elena, de 75 años, había estado dándole dinero a su hijo durante 20 años para sus supuestos proyectos de negocio que nunca prosperaban. Rosa, de 69, había hipotecado su casa para pagar las deudas de juego de su yerno. Marta, de 73, había vaciado su cuenta de retiro para pagar la universidad de nietos que después la trataban como si fuera invisible. Todas tenían la misma expresión que yo había tenido durante años. Esa mezcla de amor desesperado, confusión, y la terrible sospecha de que algo estaba muy mal pero sin poder admitirlo. La primera sesión grupal fue emotiva. Cada mujer contó su historia, y cada historia era un eco de las demás. Familia que solo aparecía cuando necesitaba dinero. Emergencias que siempre surgían justo después de que recibían su pensión. Nietos que eran usados como chantaje emocional. Pero lo más poderoso fue cuando empezaron a darse cuenta de que no estaban solas. Que no eran las únicas. Que había un patrón, un sistema de explotación que se repetía familia tras familia. Gabriela resultó ser increíblemente efectiva ayudando a estas mujeres.
Su propia experiencia como manipuladora le permitía explicar exactamente cómo funcionaba la manipulación desde la perspectiva del explotador. Les decía cosas como: cuando su hijo le dice que usted es la única que puede ayudarlo, está usando su amor contra usted. Cuando su nieta llora y dice que no puede ir a la universidad sin su ayuda, está manipulando sus emociones. Cuando su yerno inventa una emergencia médica justo antes del día de pago, está calculando el momento perfecto para atacar. Las mujeres se quedaban boquiabiertas cuando Gabriela explicaba estas tácticas con tanto detalle. Era como si alguien finalmente hubiera revelado los trucos de un mago. 6 meses después de abrir Casa Esperanza, recibimos a nuestra primera graduada. Elena había logrado cortar completamente el apoyo financiero a su hijo manipulador y había usado sus ahorros para comprarse un pequeño apartamento cerca del centro. Por primera vez en 20 años, tenía dinero en el banco al final del mes. Pero el momento más emotivo llegó cuando Pablo, mi nieto, vino a visitarme un sábado por la tarde. Gabriela lo había traído para que conociera Casa Esperanza. «Abuela», me dijo mientras caminábamos por el jardín, «mi mamá me contó que papá y tú se están llevando mal». «Sí, mijo. A veces los adultos no se ponen de acuerdo». «¿Es por dinero?». La pregunta me tomó por sorpresa. Era tan directa, tan madura para un niño de 8 años. «En parte, sí». «¿Papá te pidió mucho dinero?». «Sí». «¿Y tú se lo diste?». «Sí». «¿Y él no te dijo gracias?». «No como debería haberlo hecho». Se quedó callado por un momento, procesando la información. «Mi mamá dice que ahora ella tiene que trabajar para comprarnos las cosas. Dice que eso está bien, que así aprendo el valor del dinero». «¿Y cómo te sientes con eso?». «Me gusta más. Antes, cuando papá pedía dinero, él y mamá siempre estaban estresados. Ahora mamá está más tranquila, aunque tenga que trabajar más». Esa conversación me dio más esperanza que cualquier otra cosa. Pablo estaba aprendiendo lecciones que su padre nunca había aprendido. Estaba viendo a su madre transformarse en una mujer independiente y responsable. Pero había algo más importante. Por primera vez en años, tenía una relación real con mi nieto. Una relación basada en amor genuino, no en obligación o interés económico. Esa noche, después de que Gabriela y Pablo se fueron, me senté en mi terraza con una copa de vino y reflexioné sobre el camino que había recorrido. Un año antes, era una mujer explotada, viviendo en negación, dando todo lo que tenía a cambio de migajas de amor fingido. Ahora era la directora de un centro que estaba cambiando vidas. Era una mujer independiente con más dinero del que jamás podría gastar. Tenía una relación reparada con mi hermana, una nueva relación con mi exnuera basada en respeto mutuo, y un nieto que finalmente me conocía como la persona que realmente era. Pero lo más importante era que tenía algo que había perdido durante décadas. Tenía mi dignidad de vuelta. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocí. «¿Benita?». Era la voz de Esteban. «Hola, Esteban. Mamá, necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Más humilde. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre lo que hice. Sobre lo que perdí. Sobre lo que ahora entiendo. Por primera vez en un año, mi hijo sonaba como si realmente quisiera hablar, no como si quisiera algo. Y por primera vez en un año, yo tenía el poder de decidir si quería escuchar o no. Decidí encontrarme con Esteban en un lugar neutral. No en mi casa nueva, que representaba mi nueva vida, ni en Casa Esperanza, que representaba mi propósito. Elegí un pequeño café cerca del centro, un lugar público donde pudiera mantener el control de la situación e irme cuando quisiera. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Quería estar asentada, tranquila, preparada para cualquier cosa que pudiera pasar. Pedí un café y me senté en una mesa cerca de la ventana, donde podía ver a la gente pasar por la calle. Gente normal, viviendo vidas normales, sin el drama familiar que había dominado mi existencia durante tanto tiempo. Esteban llegó exactamente a tiempo. Lo vi entrar y buscarme con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo me sorprendió. No había esa arrogancia que siempre había caracterizado su expresión. No había esa seguridad de que podía manipular la situación a su favor. En su lugar, había algo que no había visto en años: vulnerabilidad genuina. Se acercó a la mesa lentamente, como si tuviera miedo de que yo fuera a cambiar de opinión y salir corriendo. «Gracias por venir»,
Mamá. De nada. Siéntate. Se sentó frente a mí y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Yo lo estudié, buscando señales de la manipulación que había aprendido a reconocer también durante mi trabajo en Casa Esperanza. Pero lo que vi fue diferente. Vi a un hombre que había perdido peso, que tenía ojeras, que se veía genuinamente derrotado. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Empieza por el principio. Empieza por el día que decidiste que yo era tu banco personal en lugar de tu madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Durante meses había esperado que llegara este momento, el momento en que Esteban finalmente enfrentara la realidad de lo que había hecho. Pero ahora que estaba pasando, no sentía la satisfacción que había esperado. Solo sentía tristeza. Creo que empezó cuando papá se enfermó, dijo. Cuando vi lo preocupada que estabas por el dinero, por los gastos médicos, por todo. Me di cuenta de que tenías más dinero del que decías. ¿Y eso te dio derecho a explotarme? No. No me dio derecho a nada. Pero en mi mente lo justifiqué. Pensé que si tú tenías dinero y nosotros estábamos luchando, era natural que nos ayudaras. ¿Estaban luchando realmente? ¿O solo querían más de lo que podían costear? Se quedó callado por un largo momento. Las dos cosas, admitió finalmente. Al principio realmente necesitábamos ayuda. Pero después, cuando nos acostumbramos a tu generosidad, empezamos a verla como algo garantizado. Como algo que nos debías. ¿Por qué me lo debía? Porque eres nuestra madre. Porque los padres se supone que ayudan a sus hijos. ¿Hasta qué punto, Esteban? ¿Hasta arruinarse? ¿Hasta no tener nada para su propia vejez? No pensaba en eso, murmuró. Solo pensaba en nuestras necesidades inmediatas. ¿Nuestras necesidades? ¿Las vacaciones a Europa eran una necesidad? ¿Los carros nuevos eran una necesidad? ¿Los vestidos de diseñador de Gabriela eran una necesidad? No. Eran lujos. Lujos que pagamos con tu sacrificio. La honestidad en su voz me sorprendió. Durante meses había esperado excusas, justificaciones, más manipulación. Pero esto sonaba diferente. Esto sonaba como un hombre que finalmente había enfrentado la verdad sobre sí mismo. ¿Qué cambió? Pregunté. ¿Por qué ahora estás dispuesto a admitir todo esto? Perdí todo, mamá. Perdí a Gabriela. Perdí a Pablo. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Perdí mi casa porque no podía pagar la hipoteca sin tu ayuda. Perdí todo lo que creía que era importante. ¿Y te das cuenta de que nada de eso era realmente tuyo? Exacto. Me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Que todo lo que tenía había sido financiado por ti. Que nunca había aprendido a valerme por mí mismo porque siempre tenía tu dinero como respaldo. ¿Dónde estás viviendo ahora? En un apartamento pequeño cerca del aeropuerto. Trabajo en un almacén, turnos de noche. Gano el salario mínimo. ¿Cómo te sientes con eso? Al principio me sentía humillado, enojado, resentido contigo por cortarme el dinero. Pero después de unos meses, algo extraño pasó. Empecé a sentirme orgulloso. ¿Orgulloso? Orgulloso de que el dinero que ganaba era mío. Orgulloso de que podía pagar mi renta con mi propio esfuerzo. Orgulloso de que por primera vez en mi vida adulta era completamente independiente. Ese era el Esteban que había criado. El niño que solía sentirse orgulloso de cualquier pequeño logro. El joven que había trabajado medio tiempo durante la universidad antes de que yo empezara a darle todo lo que quería. Pero hay algo más, mamá. Algo que necesito decirte. ¿Qué? Pablo viene a visitarme los fines de semana. Y la semana pasada me preguntó algo que me destrozó. ¿Qué te preguntó? Me preguntó por qué yo había sido tan malo contigo. Me preguntó por qué había hecho llorar a la abuela. Me preguntó si yo realmente te amaba o si solo te amaba por tu dinero. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Escuchar esas preguntas de mi nieto era más doloroso que cualquier cosa que Esteban pudiera haberme hecho. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Le dije que papá había sido muy egoísta. Que papá había lastimado a la abuela porque era codicioso y estúpido. Le dije que la abuela era la persona más buena del mundo y que papá no la había tratado como se merecía. ¿Y qué dijo él? Dijo que quería que yo fuera mejor.
Dijo que él amaba a su abuela y que quería que papá también la amara de verdad. El silencio se extendió entre nosotros. Podía ver a Esteban luchando con sus emociones, tratando de encontrar las palabras correctas. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo arruiné todo. Pero quiero que sepas que he estado yendo a terapia. Quiero que sepas que estoy trabajando en ser una mejor persona. No para recuperar tu dinero, sino para recuperar a mi hijo. Para que Pablo pueda estar orgulloso de su papá. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación? No lo sabes. Y no te culpo por no confiar en mí. Pero mamá, por primera vez en mi vida, no te estoy pidiendo nada. No te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. ¿Qué perdiste? Perdí a la mejor madre del mundo. Perdí a una mujer que me amó incondicionalmente durante 35 años. Perdí a alguien que habría hecho cualquier cosa por mí, y yo la traté como basura. Miré a mi hijo, este hombre de 35 años que finalmente sonaba como si hubiera crecido. Durante meses había imaginado este momento. Había ensayado en mi mente todas las cosas crueles que le diría, todas las maneras en que le haría sentir el dolor que me había causado. Pero ahora que estaba aquí, sentada frente a él, viendo sus lágrimas genuinas, escuchando su arrepentimiento real, no sentía ganas de lastimarlo. Sentía algo diferente. Sentía la posibilidad de algo que no había esperado, redención. Esteban, le dije, ¿sabes cuál es la diferencia entre Gabriela y tú? ¿Cuál? Gabriela vino a pedirme perdón hace 8 meses. Pero no vino con las manos vacías. Vino con un plan de cómo iba a cambiar su vida. Vino con acciones concretas que ya había tomado. Se había divorciado de la parte tóxica de su vida, que casualmente eras tú. Había conseguido trabajo. Había vendido las cosas que compró con mi dinero. Había empezado terapia. Y después, solo después de hacer todo eso, vino a ofrecerme algo, su trabajo, su tiempo, su servicio a otras mujeres como yo. ¿Y yo qué he hecho? Exacto. ¿Tú qué has hecho más allá de darte cuenta de que la cagaste? He estado trabajando. He estado yendo a terapia. He estado aprendiendo a vivir sin tu dinero. Eso está bien. Pero eso es para ti. ¿Qué has hecho para compensar el daño que me causaste? Se quedó callado por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. No sé cómo compensar 30 años de abuso. Esa es la pregunta correcta, le dije. Y hasta que tengas una respuesta, hasta que tengas un plan de cómo vas a demostrar que tu arrepentimiento es real, no hay nada más de qué hablar. Me levanté para irme, pero él me detuvo. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Lo miré por un largo momento. Sí, le dije. Hay una posibilidad. Pero va a depender de ti. Va a depender de que tanto estés dispuesto a trabajar para merecerlo. Y con eso, salí del café, dejando a mi hijo con la tarea más importante de su vida, descubrir cómo ganar de vuelta el amor que había destruido. 2 años habían pasado desde aquella conversación en el café. 2 años en los que mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. Casa Esperanza ahora atendía a más de 200 mujeres al año. Teníamos 3 terapeutas de tiempo completo, 2 abogados que ofrecían consultas gratuitas, y un programa de talleres que enseñaba independencia financiera a mujeres mayores. Gabriela se había convertido en la coordinadora administrativa del centro. Su transformación había sido tan completa que a veces me costaba creer que fuera la misma mujer que una vez me había explotado. Había terminado su licenciatura en trabajo social estudiando de noche, y ahora lideraba grupos de apoyo para nueras que querían reparar relaciones dañadas con sus suegras. Pablo, ahora de 10 años, venía conmigo al centro todos los sábados. Se había convertido en nuestro pequeño asistente oficial, ayudando a organizar los materiales de los talleres y haciendo reír a las señoras con sus ocurrencias. Pero lo más importante era que había desarrollado una relación conmigo basada en respeto mutuo y amor genuino. En cuanto a Esteban, los 2 años habían sido un viaje de redención lento pero constante. Después de nuestra conversación en el café, había desaparecido por 6 meses. No sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, si seguía vivo siquiera. Gabriela me contaba que seguía pagando la pensión de Pablo puntualmente, pero más allá de eso, era como si hubiera desaparecido del mundo. Hasta que un día, 8 meses después de nuestra última conversación,
apareció en Casa Esperanza. No venía a verme a mí. Había venido a ofrecerse como voluntario para mantenimiento. Había aprendido carpintería y plomería en su tiempo libre, y quería donar sus servicios al centro. No me pidió hablar conmigo. No me pidió nada. Simplemente le dijo a Gabriela que si necesitábamos reparaciones, él podía hacerlas gratis los fines de semana. Durante meses, venía los sábados por la mañana, arreglaba lo que necesitara arreglo, y se iba sin decir una palabra más allá de los saludos básicos. Yo lo observaba desde la ventana de mi oficina. Lo veía trabajar con dedicación, con cuidado, como si cada clavo que martillaba fuera una disculpa silenciosa. Las mujeres del centro gradualmente empezaron a conocerlo. Al principio eran suspicaces, especialmente cuando Gabriela les contó que era mi hijo, el que me había explotado durante años. Pero su trabajo hablaba por él. Su humildad hablaba por él. Su constancia hablaba por él. Carmen, una de nuestras primeras clientas, fue la primera en defenderlo. Benita, me dijo un día, tu hijo está aquí todos los sábados desde hace 6 meses. Nunca pide nada. Nunca se queja. Arregló mi puerta para que cierre bien, cambió los grifos que goteaban y pintó toda la sala de reuniones. Y nunca, ni una sola vez, ha mencionado que es tu hijo para ganar puntos. Tenía razón. Esteban había encontrado una manera de demostrar su arrepentimiento sin palabras. Había encontrado una manera de contribuir a mi nueva vida sin pedir nada a cambio. El momento decisivo llegó en el 2º aniversario de Casa Esperanza. Habíamos organizado una gran celebración, con todas las mujeres que habían pasado por nuestros programas, sus familias, voluntarios, donantes. Era una fiesta que celebraba no solo el éxito del centro, sino la transformación de todas las vidas que había tocado. Durante el evento, Elena, nuestra primera graduada, se acercó al micrófono para dar un discurso. Quiero contarles sobre un hombre que trabaja aquí todos los sábados, dijo. Un hombre que arregla nuestras sillas rotas, que mantiene funcionando nuestros aires acondicionados, que se asegura de que todo esté perfecto para nosotras. Un hombre que nunca ha pedido reconocimiento, nunca ha pedido agradecimiento, nunca ha pedido nada. La multitud la escuchaba con atención. Yo sabía exactamente hacia dónde iba esto, y mi corazón empezó a latir más rápido. Este hombre es el hijo de Benita. El mismo hijo que la lastimó tanto que ella tuvo que crear este lugar para sanar. Pero él no está aquí para redimirse ante nosotras. Está aquí porque entiende que las acciones valen más que las palabras. Está aquí porque ha aprendido que el amor se demuestra sirviendo, no tomando. Los aplausos comenzaron lentamente, pero crecieron hasta convertirse en una ovación. Esteban estaba en la parte de atrás del salón, con su ropa de trabajo, claramente incómodo con la atención. Pero cuando nuestros ojos se encontraron a través de la multitud, vi algo que no había visto en años. Vi al niño que había criado. El niño bueno que de alguna manera había perdido en el camino hacia la adultez. Después del evento, cuando la mayoría de la gente se había ido, Esteban se acercó a mí. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Claro. Nos sentamos en el jardín de Casa Esperanza, en el mismo lugar donde había tomado la decisión de crear este centro. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores rosados y dorados. Quiero que sepas que estos 2 años han sido los más difíciles y los más importantes de mi vida, comenzó. Tener que mirarme en el espejo todos los días, tener que enfrentar lo que realmente soy, lo que realmente hice. ¿Y qué ves cuando te miras en el espejo? Veo a un hombre que destruyó la relación más importante de su vida por codicia. Veo a un hombre que tuvo la madre más extraordinaria del mundo y la trató como basura. Veo a un hombre que tiene mucho trabajo que hacer para merecer siquiera estar en tu presencia. Pero también veo otra cosa, mamá. Veo a un hombre que finalmente entiende lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Veo a un hombre que ha aprendido que la felicidad no viene de lo que puedes tomar, sino de lo que puedes dar. ¿Qué quieres de mí, Esteban? Nada, mamá. Absolutamente nada. Solo quiero que sepas que te amo. Que siempre te he amado, aunque fuera demasiado egoísta para demostrarlo correctamente. Quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías desde el principio. ¿Y si yo nunca puedo perdonarte completamente? Entonces seguiré trabajando. Seguiré siendo mejor. Seguiré tratando de ganar tu perdón, no porque lo necesite para ser feliz, sino porque tú te lo mereces.
Me levanté y caminé hacia el rosal que habíamos plantado en memoria de Martín. Las rosas estaban floreciendo hermosamente, llenas de vida, llenas de color. Como mi vida ahora. Esteban, le dije sin voltearme. ¿Sabes qué es lo más difícil de perdonar? ¿Qué? No es el dolor que me causaste. No es el dinero que perdí. No es ni siquiera las humillaciones que sufrí. Entonces, ¿qué es? Es el tiempo que perdimos. Son todas las conversaciones reales que nunca tuvimos porque tú solo me veías como una fuente de dinero. Son todos los momentos genuinos que se perdieron porque nuestra relación estaba basada en explotación, no en amor. Me volteé para mirarlo. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Pero sabes qué he aprendido en estos 2 años? ¿Qué? Que el tiempo perdido no se puede recuperar. Pero el tiempo futuro sí se puede construir. Y que tal vez, solo tal vez, podemos crear algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo, en amor genuino, en el hombre que te has convertido, no en el hombre que eras. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que estoy dispuesta a intentarlo. Significa que creo que has ganado la oportunidad de empezar de nuevo. Se levantó y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo a 1 metro de distancia. ¿Puedo abrazarte, mamá? Sí, le dije. Puedes abrazarme. El abrazo que siguió fue diferente a cualquier abrazo que habíamos compartido en décadas. Era un abrazo entre 2 adultos que se respetaban mutuamente. Era un abrazo entre una madre que había encontrado su fuerza y un hijo que había encontrado su humildad. Cuando nos separamos, ambos estábamos llorando. Hay reglas, le dije. Si vamos a reconstruir esta relación, hay reglas. Las que tú digas. Nunca más me pidas dinero. Nunca. Si tienes problemas financieros, los resuelves tú solo. Si quieres algo, te lo compras con tu dinero. Si tienes una emergencia, la manejas como el adulto que eres. Entendido. Y si alguna vez vuelves a tratarme con falta de respeto, se acaba para siempre. No habrá segundas oportunidades después de esta. Entendido. Y una cosa más. Pablo viene primero. Si quieres ser parte de mi vida, tienes que ser el mejor padre posible para él. Porque él se merece tener un papá del cual pueda estar orgulloso. Eso es lo que más quiero en el mundo. Nos quedamos allí parados mientras la noche caía sobre el jardín. 2 años atrás, había descubierto que tenía todo el dinero que necesitaba. Pero esa noche descubrí algo más valioso. Descubrí que también tenía todo el poder que necesitaba. El poder de elegir quién merecía estar en mi vida. El poder de establecer mis propios términos. El poder de perdonar cuando era merecido y de protegerme cuando era necesario. Miré las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. En algún lugar ahí arriba, Martín estaba sonriendo. Su plan había funcionado perfectamente. No solo me había dado independencia financiera. Me había dado algo mucho más importante. Me había dado la fuerza para reclamar mi propia vida. Y por primera vez en 69 años, esa vida era completamente mía.